buenos días a todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Bendecidos por el Señor? Amén. Padre, te damos gracias por las bendiciones que tú nos das en este día, que nos regalas. Gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que seas tú glorificándote con todo tu poder, con toda tu presencia. Que en esta mañana la palabra hable a nuestro corazón. Te pido, Señor, que nos ayudes a interpretar ese mensaje precioso, Señor, que deseas para nuestros corazones y para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que te podamos adorar, que te podamos alabar. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios, a que podamos, Padre Celestial, glorificar tu nombre. Quiero invitarle a que ore y le diga: Señor, ayúdame. Quiero que tú hoy hables a mi vida y a mi corazón. Quiero que tu presencia toque todo lo que soy hoy. Señor, que hables a las áreas profundas de nuestro ser. Señor, oro para que en esta mañana esta palabra sea, Señor, tocando las vibras, Señor, sea permitiéndonos confesar, sea nos permitiéndonos, Padre Celestial, arrepentirnos, sea permitiéndonos ser como tú quieres que seamos. Ayúdanos a hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hace unos años atrás, ya bastantes años, la persona de la que le voy a hablar ya es un adulto. Sucedió, realmente fue una historia de la vida real. Cuando estudiaba en la escuela, este personaje, siendo un niño, su mamá semanalmente le daba el dinero para que pagara el restaurante. No sé cómo lo llaman aquí en Bogotá. El restaurante, el comedor, ok, en el colegio, ¿sí? Semanalmente en esa época, al final de la semana, tocaba pagar los alumnos lo que comían desde lunes a viernes. Y el pelado, teniendo por ahí unos 12 años más o menos en esa época, entonces él sufría de pena, ¿no? Le daba mucha vergüenza todo, hablar con la gente, siempre con su cabeza así agachada, le daba mucha pena todo. Entonces cada semana la mamá le daba el dinero para que él pagara allí en el restaurante su comida, pero él, por pena y miedo, no pagaba, sino que cogía el dinero pues que le daba su mamá y lo guardaba y lo escondía. Entonces llegaba a la casa, pagó el restaurante, sí, pero no. Y resulta que así pasaron por mucho tiempo, por unos casi 4 meses, cuando un día la mamá de él va a su habitación y va a voltear el colchón de la cama, le va a dar el bote. Cuando le da el bote, encuentra tremendo roto que tiene el colchón y un tremendo tesoro de dinero que había guardado ahí. Cuando ella vio eso, pues ella se preocupó, dijo: pero mi hijo, ¿de dónde tendrá toda esta plata? Se preocupa mucho, espera que llegue del colegio, lo coge y le dice: bueno, ¿y esto qué? ¿Por qué esto? Entonces él se pone a llorar y le dice: mamá, la verdad es que yo en estos 4 o 5 meses yo no he pagado el restaurante. A mí me da mucha pena, a mí me da mucha vergüenza y yo la verdad he escondido la plata y aquí está todo el dinero que usted me ha dado, aquí está. Y esa historia que le cuento es una historia que conozco desde hace años. ¿Por qué? Porque esta historia es verdadera. Yo conozco el personaje que le pasó eso, ya es un adulto hoy en día, pero realmente le sucedió esto que le estoy contando. Y sabe, y conozco la familia, conozco a la señora es la que cuenta la historia de su hijo, y a él le dice: ay, mami, no cuente eso. Bueno, ya es un adulto, entonces pues le da vergüenza. Pero le cuento que cada vez que recuerdo esta historia que le acabo de contar, pienso en un personaje bíblico que también escondió un tesoro. Cada vez que recuerdo esa historia, que saludo a ese personaje, no voy a decir el nombre porque posiblemente no ve, entonces dirá: ya está exhibiendo mis cosas. No, pero le cuento que cada vez que recuerdo esa historia, no puedo dejar de pensar en un personaje bíblico que también escondió un tesoro. ¿Sabe cómo se llamaba ese señor? Lo tremendo de este señor de la Biblia, mientras que usted de pronto va pensando, es que escondió ese tesoro, un tesoro. Y la Biblia dice que ese tesoro él lo cogió para él.
lo tomó para él y lo que hizo fue esconderlo. Pero lo tremendo es que lo coge y lo esconde sin la autoridad de sus líderes y mucho menos sin la autoridad de Dios. ¿Sabe quién es? Este hombre, por haber hecho eso que no debió haber hecho, quedó como un hombre supremamente pecador delante de Dios y de todo su pueblo y de toda su familia. Además, la Biblia declara que Dios estaba muy furioso y estaba muy enojado. Incluso la Biblia se atreve a decir que el Señor ardía en ira. Y cuando va a esa expresión es porque el Señor estaba, pero todo porque este hombre tomó un tesoro que no debía haber tomado y lo esconde. Vuelvo y pregunto, ¿sabe cuál es el nombre de ese personaje? ¿Cómo es? Sí, señor, Acán se llamaba ese señor. Quiero invitarle a que por favor abra su Biblia conmigo en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 19. Y allí encontramos este personaje que escondió un tesoro que no debió haber escondido y que no debió haber tomado para él. Acán es su nombre. Y quiero que leamos algunos versículos. Por favor, Juliancito, que me ayude ahí. Entonces, con estos versículos, Josué capítulo 7, versículo 19. Y vamos a estar leyendo hasta el versículo 26. Por favor, no te pierdas de esta historia. Dice así: entonces Josué dijo a Acán, nota esta palabra, por favor: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. Cuénteme qué fue lo que hizo. No me lo encubras, no lo sigas escondiendo. Y Acán respondió a José diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual, ¿qué dice la Biblia? Codicié. ¿Y qué hizo? Y tomé. Codicié y tomé. Y aquí que está escondido, ¿dónde? Bajo tierra, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, es decir, tomaron a Acán el tesoro, tomaron a sus hijos, a sus hijas, sus bueyes, todas sus pertenencias, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbate Jehová en este día. Y todos los israelitas, ¿qué hicieron? Por favor, lea esa palabra. ¿Qué hicieron los israelitas con ellos? Tremendo, ¿no le parece a usted? Los apedrearon y los quemaron. Los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Versículo 26 y último: y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, y Jehová se volvió del ardor de su ira, es decir, al Señor se le calmó la ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta ¿cuándo? ¿No le parece tremenda esa historia? ¿Alguien la conocía? Levanta la mano el que la haya conocido ya. Ok, algunos ya la conocían. Escúcheme esto que le voy a decir. Todo esto le pasó a Acán y a su familia por haber codiciado y por haber tomado y escondido un botín, un tesoro pagano que Dios les había prohibido tomar. Su historia aberrante y trágica quedó registrada en la Biblia, y por este hecho Acán fue acusado
de varios pecados terribles por haber tomado ese tesoro, de haber roto el pacto con Dios acerca de ser obediente. Quedó como ladrón, pues él robó esos objetos, ese tesoro. De mentiroso quedó por haberlo escondido y por haberlo negado. Y además fue acusado de canal de maldición y de contaminante por haberlos juntado con las cosas de todo el pueblo, por haber traído eso a su campamento, al lugar que se suponía que era santo. Y esta es una historia muy trágica, muy triste y muy delicada, porque la situación dice que terminaron apedreados y quemados. Pero, y la pregunta, ¿qué tiene que ver esto con la iglesia de hoy? ¿Cómo nos habla esa historia a nosotros hoy? De muchas maneras. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Con cada uno de los que estamos aquí. ¿Qué tiene que ver esta historia de Acán? Que lamentablemente, escúcheme, muchos tienen, al igual que Acán, tesoros escondidos. Tesoros que no debieron tomar o adoptar y que no han desechado, sino que más bien los han escondido de la vista de las personas. ¿Y cuál será ese tesoro? Que al tenerlo escondido nos puede traer desgracias y tragedias terribles, y que además causáramos la ira de Dios. ¿Qué tesoro escondido podría causar la ira de Dios y nos traería desgracias? ¿Cuál cree que es? Dígame, se lo voy a decir. El pecado oculto. ¿Cuál es ese tesoro? Yo hoy vine preparado para que no digan amén. Y la verdad es que este es un tema que pocos queremos escuchar. La verdad es que el tema del pecado oculto es un tema del que no queremos que nos hablen mucho. Pero la verdad, mi querido hermano y amigo, escúcheme. La verdad es que muchos ocultan, esconden, guardan pecados que aún practican, que han deseado hacer y los hacen. Pero como saben que está mal, los hacen en lo oculto y los han escondido como un tesoro, y no los han reconocido para que nadie se dé cuenta. Y la verdad es que Dios sí lo sabe. Porque cuando usted y yo pecamos o planeamos ese pecado, no invitamos a Dios que estuviera presente, pero el Señor estuvo en primera fila. La verdad es que Dios sabe, porque para Dios no hay nada oculto. Y en esta mañana quiero hablarle de un mensaje que he titulado Tesoros Escondidos. ¿Cómo se titula? ¡Ay, santo Dios! ¿Cómo se titula este mensaje? ¿Tesoros qué? ¿Está la imagen por ahí? Ya va, listo, ok. Tesoros escondidos. Es el mensaje que quiero compartir en esta mañana, y quiero ser breve. Quiero ser breve con lo que quiero hablarle en esta mañana. Pero antes de entrar a este texto, tesoros escondidos. Pero antes de entrar a este texto, quiero hacer una aclaración a raíz de este tema de predicación el día de hoy. Escúcheme por favor, porque para mí es claro hablarle de parte de Dios. Primero, el objetivo no es juzgarte. Quiero empezar con eso. El objetivo no es juzgarte, ni avergonzarte, ni criticarte por los posibles pecados ocultos que tengas. Ese no es el objetivo. El objetivo es hablarte de parte de Dios para que los confieses y alcances la misericordia de Dios. Pues bien dice la palabra en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. No sé si puedes colocarlo, por favor. Proverbios, gracias Julián. Proverbios 28:13. Y para mí eso es claro hoy. Y antes, porque es un tema espinoso y no quiero ofender a nadie. Y no quiero que usted no vuelva a la iglesia por esto que le voy a decir hoy. Pero le quiero decir, el objetivo es este:
El que encubre sus pecados, el que los esconde, no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? Misericordia. Y ese es el objetivo. El objetivo es que busques ayuda de Dios y en algún hermano en Cristo si es necesario, porque hay pecados ocultos que practicamos donde a veces no los podemos dejar y nos toca buscar ayuda. Y si usted anoche duré hasta las 12 de la noche, no me está preguntando pero le cuento, hablando con unas personas que están haciendo las cosas mal, están teniendo muchos problemas y les dije gracias por no tener miedo a buscar ayuda, porque si usted está luchando con algún pecado que no sabe nadie, que está oculto en su celular, no sé dónde, o cosas que usted hace que nadie sabe, que usted sabe que están mal, si usted no ha podido y ha querido dejar eso y no lo ha podido dejar, el objetivo no es criticarte, el objetivo es incentivarte a que busques ayuda para que lo puedas dejar. ¿Estamos de acuerdo? El objetivo es que esta palabra nos incomode. Sí, la idea es que incomode. El objetivo es ese. El objetivo es que incomode, ¿para qué? Para redarguirte de parte del Espíritu Santo, para que redarguya nuestro corazón y nos lleve al arrepentimiento. Y entonces dejemos de hacer lo que estamos haciendo en lo oculto. Además, el pecado de Acán, escúcheme, trajo terribles consecuencias. Acán sufrió, en los pocos versículos que leímos, consecuencias terribles de su pecado, de tener ese tesoro escondido que era pecado. Murió apedreado él y su familia, todo lo que tenía, y además murieron quemados. El pecado de Acán le trajo consecuencias no solo a él y a su familia, sino a todo el pueblo de Dios, y se lo quiero demostrar en esta mañana, y de esto quiero hablarte en este preciso momento, porque esto es lo único que tendrás si sigues escondiendo pecados como a tesoros. Consecuencias terribles. Amén. Quiero que en esta mañana veamos consecuencias de esconder el pecado como a un tesoro. Amén. Por eso no siga haciendo cosas en lo oculto. Hablo, y esto es duro para mí decirlo, pero tengo que decirlo porque esa es la palabra que tengo que dar hoy. Hablo a esos hombres que les son infieles a sus esposas y que ellas no saben. Hablo a esa esposa que le es infiel a su esposo y que su esposo no sabe, que tiene un tesoro escondido. Hablo a ese joven que ve pornografía, a esa persona que lucha con la pornografía. Hablo a esas personas que tienen cosas escondidas que no son de Dios. Un novio, una novia que sabe que va en contra de su familia porque no están de acuerdo, pero la tiene aún así. Tesoros escondidos. Cosas que se están haciendo en lo oculto, que nadie sabe. Cosas que creemos que no las sabe nadie, pero realmente las sabe ¿quién? Dios. El objetivo es hablarte de las consecuencias terribles que vendrán si sigues guardando y escondiendo el pecado como un tesoro. Primer consecuencia, versículo 1 del capítulo 7 de Josué. Dice así. Quiero avanzar. Dice la palabra: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, ¿se acuerda de Acán? Hijo de Carmí, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos. Siguiente. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jaí, que estaba junto a Betavén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jaí. Siguiente. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2000 o 3000 hombres y tomarán a Jaí. No fatiguéis, o no fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Vamos a ir a pelear contra Jaí, no es necesario que vayan todo el mundo, son pequeños. Jaí es una nación pequeña, eso los derrotamos fácil.
Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ají. Los de Ají no, los de Jaí, perdón. Ají, el ají es rico, pero con carne. Bueno, y los de Jaí mataron de ellos a unos cuantos, 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sabarim y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como que primer consecuencia de esconder el pecado como un tesoro: derrota. ¿Cuál es la primera consecuencia? Hoy comienzan por D. ¿Cuál es la primera? Derrota. ¿Cuál es la primera consecuencia de esconder el pecado? Derrota. Derrota. Aquel que esconda su pecado como un tesoro, le esperan derrotas en su vida, pérdidas, no triunfará, tenderá al fracaso. La derrota no es la voluntad de Dios para ti. Dios desea sacarnos del fracaso, es lo que Dios hace con nosotros. La palabra nos enseña que, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Sí sabía eso que dice la palabra en Romanos 5:20? Mostrándonos el amor desbordante de Dios. Pero la derrota es consecuencia de quien con intención oculta el pecado. Porque es que aquí hay algo que aclarar y le quiero decir. ¿Cómo Dios no se va a enojar con aquel que no quiere reconocer que necesita ayuda? ¿Cómo no se va a enojar? ¿Cómo Dios no se va a enojar con aquel que en vez de sacar el pecado lo oculta como si fuera un gran tesoro? Hermanos, esta es la intención que está enojando a Dios. No la de tener luchas ni fallar. Escúcheme, porque es que somos seres humanos. No la de tener luchas y fallar. Eso no enoja a Dios. Si te arrepientes, alcanza la misericordia. ¿Qué enoja a Dios? La de planear y cometer pecado y esconderlo intencionalmente. No sé si haya la diferencia. Porque ¿cuántos de los que están aquí le han fallado a Dios? Escúcheme, todos. Pero una cosa es tener luchas y fallarle, y otra cosa es con intención esconder y seguir practicando las cosas que están mal hechas. Y eso fue lo que enojó al Señor. Una persona que actúa así será derrotada por el enemigo. La mayoría de veces fracasará en lo que se proponga porque simplemente no cuenta con la bendición de Dios. Dios se apartará del que decide esconder su pecado, ya que el que lo esconde conscientemente lo hace. ¿Estamos de acuerdo? Por eso es que le dan más años de cárcel a una persona que la ofenden, y entonces esa persona se va hasta la casa, saca el revólver, viene y asesina a la persona. ¿Por qué? Porque planeó. Tiene más años de cárcel que el que en medio del furor, ¡pum! ¿Sí sabía usted eso? Y eso es lo que pasa con el pecado. Dios es un Padre justo, el mejor Padre que conozco y el mejor Padre de todos nosotros. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y como es un buen Padre, Él no le evitará la derrota a aquel que decida ocultar su pecado. Lo hará para disciplinarlo y para corregirlo. Y aunque sea difícil de interpretarlo, Dios permitirá esa derrota por amor, aunque sea difícil entender que es por amor. En el contexto, Josué está recién posicionado, y le quiero contar algunas cosas. ¿Por qué sucedió esto en el capítulo 7? Estamos hasta ahora empezando con el libro de Josué, estamos en el capítulo 7. Si tú lees los primeros 7 capítulos del libro de Josué, notarás que Josué lleva recién muy poco tiempo de estar posesionado como líder de Israel. Moisés ha muerto hace poquito y se le dio una tarea a Josué. ¿Cuál es la tarea de Josué? Conquistar y distribuir la tierra. ¿Cuál es la tarea? Esa es la tarea de Josué, su tarea es esa. Y Dios había hecho un pacto con Josué y con el pueblo antes de empezar a conquistar y distribuir. El pacto es el siguiente: Josué y pueblo, ustedes me obedecen en todo, hacen las cosas como yo digo que son, y entonces cada vez que peleen contra cualquier nación, yo les daré la victoria. Les será fácil entrar, conquistar y distribuir la tierra. La tendrán porque yo estaré con ustedes siempre y cuando ustedes obedezcan mis mandamientos.
La primer pelea que tienen en el libro de José es contra una nación llamada Jericó. ¿Cómo se llamaba esa nación? Contra esa nación pelean primero y efectivamente Dios cumplió su palabra. Ellos obedecieron al pie de la letra, no tuvieron que hacer nada sino solo gritar y los muros se cayeron. Ganaron. Primer batalla ganada. Va súper bien todo. Esos son capítulos primeros de Josué. Resulta que como en toda guerra hay un botín. Dios prohibió que tomaran de las cosas de Jericó. Vencieron al pueblo de Jericó y entonces había oro, habían mantos, habían animales. Particularmente cuando una nación peleaba se llevaba las cosas, ¿no? Pero Dios prohíbe, les dice: peleen pero no se lleven nada. ¿Y quién no obedeció? Acán no obedeció. Cuando pelean contra Jericó, Acán se cogió unas cositas para él y se las lleva. Y a esto se le llamó anatema. ¿Escuchó la frase en el pasaje que decía anatema? Algunos dijeron: ¿quién sería esa señora? ¿Será la esposa de Acán? No. La palabra anatema quiere decir maldición que contamina. Eso es anatema. El anatema es pecado. El anatema en la iglesia católica se usa esa frase para llamar así a aquella persona que se ha excomulgado de la iglesia, a la cual se le dijo: nunca más vuelva a entrar a la iglesia. ¿Por qué? Porque posiblemente cometió un pecado aberrante que puede contaminar a otras personas. La palabra anatema está en la Biblia y se refiere a todo aquello que contamina, que es pecado, que no se puede coger, que no se puede tomar. Dios dijo que todos los tesoros y todas las cosas que había en Jericó no podían cogerlas porque eran anatema, es decir, porque estaban contaminadas ¿de qué? ¿De qué? De pecado, diga, de pecado. ¿Cómo sabe? De pecado. Eso es el anatema. El anatema es pensar en algo o en alguien que está podrido de maldición y de pecado y que terriblemente contamina. Puede usted pensar en el elemento más tóxico. Eso es anatema. Después de salir triunfantes contra Jericó, escúcheme, están ahora listos para pelear contra Jaí. La siguiente nación para ir a pelear es ¿cuál? No Ají, sino Jaí. ¿Ok? ¿Cómo es la siguiente nación? Jaí. Entonces José: vamos a ir a pelear, tenemos la promesa de Dios. Además mandó a inspeccionar, mandó a revisar la tierra de Jaí. Dijo: son poquitos. ¿Sí leyó el pasaje? Son poquiticos. No es necesario, Josué, que llevemos a todo el pueblo. Pero ¿qué dice la palabra que pasó? Fueron derrotados. ¿Por qué fueron derrotados? Porque Acán había pecado. Y escúcheme, eso es lo que le espera a una persona que oculta su pecado: derrotas, aun cuando sea fácil ganar. No va a triunfar. Y no ocultes tu pecado como creyendo que lo ocultas de Dios. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, el versículo 1 dice la Biblia que cometieron prevaricación. ¿Alguien sabe qué es eso? Ese término se usa hoy en el tema de legales y de abogados. La prevaricación es violar una norma. Y el texto dice que ellos cometieron una prevaricación. ¿Cuál fue la prevaricación? Violar la norma de Dios de no coger nada. La violó Acán. Por eso tú no debes ocultar el pecado, porque cuando lo ocultas estás rompiendo las normas de Dios. Dios se encendió en ira, dice el texto. Dice que y la ira de Jehová se encendió. El Señor le dio mal genio. Dios se encendió en ira. Y le quiero decir una cosa: usted a Satanás no le tenga miedo, a Dios sí. Bueno, no, a mí no me importa que Satanás esté bravo conmigo. ¿Qué importa? ¿Qué me importa? Dijo un amigo, ¿qué me importa? A mí sí me da miedo que el Señor se enoje conmigo. Eso le dijo el sacerdote Elías a sus hijos. Les dijo: ¿qué importa que Satanás esté bravo con ustedes? Pero si Dios está bravo con ustedes, ¿quién los va a defender? Si Él que los defiende está bravo. Estarás destinado a la derrota, pues no contarás con el respaldo de Dios. Muchas veces Dios se aparta, y esto es una verdad que le quiero enseñar. No es cierto
que nosotros somos los que nos apartamos de Dios. Claro, eso puede pasar, pero cuando Dios también quiere apartarse, Él lo puede hacer. Y nos lo muestran varios personajes de la Biblia, como Jonás, como Sansón. Sansón, su historia me estremece, porque la Biblia dice de Sansón que Sansón no le obedeció a Dios hasta el punto en que un día, dice la Biblia, que Dios apartó su presencia de Sansón. Qué triste eso. Y escúcheme, eso puede pasar cuando se oculta el pecado. Siempre te sentirás sin ganas de nada, desfalleciendo porque sabes que está mal. El pecado oculto muchas veces nos hace sentir confiados. ¿Sabe por qué? Porque como nadie sabe. Y le voy a decir que Dios sabe. Notemos cómo el pecado oculto puede afectar a los más cercanos. ¿Quiénes están perdiendo? ¿Los que pecaron? Toda la nación de Acán. Acán fue el que pecó, pero toda la nación está perdiendo. Y le voy a decir, el pecado oculto es algo más grave de lo que nosotros nos imaginamos. Nuestras victorias dependen de nuestra relación con Dios y no de lo grande que pueda ser el enemigo. Si su enemigo es grande, eso no se preocupe, porque si usted tiene una buena relación con Dios, vence. Eso lo demuestra David cuando pelea contra Goliat. Su enemigo era gigante, pero ¿por qué gana? Porque tiene una buena relación con Dios. ¿Por qué pierde este pueblo? Porque habían roto la relación con Dios al pecar y al tener cosas ocultas. Si tu mayor enemigo es el pecado oculto, déjalo hoy, confiésalo, vuelve a Dios y a la obediencia, y Dios derrotará el pecado que te está esclavizando. Pero te voy a decir algo importante. En el pasaje bíblico, si te acuerdas que leímos, la Biblia dice que eran pocos los de Jaí, pero perdieron. Y vuelvo y reitero lo que dije ahorita: cuando tú tienes pecados ocultos, aunque sea fácil ganar, vas a perder. Personas que dicen, pero todo iba bien en el negocio y yo fui el único que fracasé. Pero todo iba bien en la familia y yo fui el único que me fue mal. Revísate. ¿Será que hay cosas ocultas? Porque cuando hay cosas ocultas, estás destinado a la derrota. Primer consecuencia. Segunda consecuencia, versículo 6. Entonces Josué, ¿qué hizo? Rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Note esto que viene, que es muy interesante. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, es decir, ha huido de sus enemigos. Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Hasta ahí. En esos versículos encuentro la segunda consecuencia de ocultar el pecado como un tesoro. Primero, derrota. Segundo, dolor. ¿Cuál es la segunda consecuencia? Aquel que esconda su pecado como un tesoro, le espera dolor en su vida, aflicción, tristeza, tenderá a la frustración. La consecuencia del dolor es muy terrible. ¿Por qué? Porque cuando uno le duelen cosas que están pasando por pecado, son más intensas que cuando uno duele uno está sufriendo por causa de Dios. Vuelvo y digo, a una persona le duele más las consecuencias de hacer las cosas mal que sufrir por hacer las cosas bien. ¿Por qué razón? Porque uno va a sufrir van a haber momentos de sufrimiento aún cuando haga las cosas bien. Pero el dolor es más intenso cuando se hacen las cosas mal. Porque cuando se hacen las cosas bien y sufres, Dios te consuela, Dios te respalda, Dios te levanta.
Pero cuando se hacen las cosas mal, no es así. Y le voy a decir algo. Hay un gran acusador, y el gran acusador de todos nosotros es la conciencia. No se le puede negar ni esconder las cosas que se han hecho mal, aun cuando se hayan querido ocultar de la vista de todos. Si tu conciencia es una conciencia que en medio de todo ama a Dios, te va a acusar. Hay que decir que hay personas que su conciencia no las acusa. ¿Sí sabía usted? Por lo malo que hacen, y esto es porque aún no han nacido de nuevo. Pero si tú realmente amas a Dios y naciste de nuevo, cuando le falles te sentirás mal y tu conciencia te acusará. El Espíritu Santo te va a redarguir y alcanzarás la misericordia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero le voy a decir una cosa. A mí me preocupa por eso una persona que hace cosas en lo oculto y no siente nada. No se siente mal. Antes goza de hacerlo. Antes le da risa. ¿Sí? Antes como que disfruta de la cosa y como que se siente bien porque ha cometido una picardía. Escúcheme lo que le voy a decir. Esa persona que su conciencia no lo acusa, tenemos que presentarle a Cristo para que Él purifique su conciencia. Porque si tú cometes o fallas, pero si tu conciencia te acusa, es una buena señal que en medio de todo amas a Dios. Por eso te acusa la conciencia. Jamás te atrevas a hacer esta ecuación porque no es cierta a la luz de la Biblia. Pecaste porque no amas a Dios, eso no es cierto. Eso no se puede decir nunca. Porque David amaba a Dios y le falló. Y la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y le falló. Entonces yo no puedo decir que entonces, ¿por qué pecó? No, es que no ama a Dios. Yo no puedo juzgar a una persona así. Yo puedo decir que le hace falta amarlo más, pero no puedo decir que no lo ama. Y no le voy a decir algo porque si no después no está de acuerdo conmigo. Después se lo digo en pareja, se lo digo un día. Pero le voy a decir una cosa. Hay personas que amamos a Dios y aún así le hemos fallado. ¿A usted no le ha pasado? Y escúcheme, ¿qué hace falta entonces? Amarlo más, para que no le falles. Pero aquel que tiende a cubrir y ocultar el pecado está destinado al dolor. Ese dolor que es intenso, que es merecido sentirlo. Nunca en la voluntad de Dios está que vivas en el dolor. El pecado oculto es una puerta que se le ha abierto a Satanás para que contamine, para que dañe, para que traiga mucho dolor a la vida. Cuando no se confiesa y se esconde como atesoro el pecado, Satanás tiene el derecho y la libertad de hacer daño cuantas veces quiera. Por eso es que el pecado oculto hay que confesarlo, porque cuando usted lo confiesa, usted le está quitando a Satanás el poder de que venga a traerle dolor siempre. No hay cosa más terrible que uno haber hecho algo y no confesarlo y aquí en la mente esa vaina ahí, dándole. Entonces usted siente que lo van a descubrir en cualquier momento. Y vivir así es muy terrible. Amén. En el contexto, el dolor que causa el pecado oculto deja marcas en la conciencia. Sufrirás no por causa de Dios, sino por el pecado. El dolor que causa el pecado oculto es peligroso porque quienes lo sufren tienden a no sanarlo. Yo conozco muchas personas, tristemente, que tuvieron pecados ocultos, que fueron descubiertas y nunca más volvieron a la iglesia. Tienden a no sanar. Josué y los ancianos, versículo 7, Josué y los ancianos sufren. Mire cómo sufren. ¿Escuchó la oración que hizo Josué delante de Dios? Es una oración de sufrimiento. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué perdimos? Mire, se me murieron 30 y pégale de personas. Los mataron. ¿Por qué? Mire el contexto. Dice, versículo 6, perdón. En el versículo 6, la palabra dice que él se postró en tierra
y que rasgó sus vestidos. Rasgar los vestidos, echarse tierra en la cabeza, lo hicieron los ancianos. Polvo es una señal de dolor, es una señal de cómo se está por dentro. Así como estoy destrozado por fuera, así estoy por ¿dónde? Por dentro. Dolor fue la consecuencia que trajo el pecado oculto. Ellos rompen sus vestiduras, se postran en tierra, echan polvo sobre sus cabezas, y todas esas son acciones que demuestran dolor. Cuando se oculta el pecado, las acciones tienden a ser inevitablemente dolorosas. Inevitablemente, ¿qué? La oración de Josué es una oración que desconoce la realidad. Él está confundido. ¿Cómo ora? Reclamándole a Dios. Versículo 7: Señor, ¿por qué nos trajiste aquí para entregarnos a los amorreos? ¿Cómo así? ¿Era mejor quedarnos en el Jordán y no haber pasado acá para perder? Es una oración que desconoce lo que realmente está pasando. Cuando se esconde el pecado como un tesoro, sucederán cosas que no les encontraremos explicación. Van a pasar cosas, dice, pero ¿por qué a mí? Dijo el santanderiano. Pero ¿por qué me pasa a mí? Lo que pasa es que tienes pecados que ocultos. Suceden cosas confusas, extrañas. José está extrañado. Dios está rompiendo su pacto. Nos prometió que íbamos a vencer, pero perdimos. Jamás creas que porque escondes el pecado, como Satanás lo desea, él no te va a traer dolor y aflicción. La va a traer sin consideración, porque Satanás paga siempre mal al que bien le sirve. Por eso no le haga morcillas al diablo. ¿Sabe qué significa ese término aquí en Colombia? ¿Sabe alguien qué significa hacerle morcillas al diablo? ¿Sí sabe o no? Bueno, le voy a explicar a los que no saben. Hacerle morcillas al diablo es hacer cosas que a Satanás le gustan creyendo que no van a venir consecuencias. Él le va a pagar mal, aunque él le orqueste todo y le facilita las cosas para que usted peque, ¿sí? No quiere decir que más adelante Satanás no le vaya a hacer doler, porque Satanás le paga mal al que bien le sirve, siempre. Nunca se le olvide eso. Y esconder el pecado es tristemente trabajar para Satanás, pues Dios no actuará cuando el pecado está oculto. Y eso nos lo demuestra la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Cuando el pecado se confiesa, Satanás queda desarmado, es derrotado y vencido. Por eso, si sientes que tienes pecados ocultos como a tesoros, confiésalos. Apártate de ellos, vuélvete a Dios. Josué ora desconociendo el pecado oculto, pero está siendo afectado con dolor por el pecado oculto. Josué y los ancianos están dolidos por la pérdida y ni saben que Acán es el culpable. Y cuando hay pecado oculto, la oración no es objetiva, ni relevante, ni cuerda. Se tiende a decir puras sandeces. Amén. Note la oración de este loco, de Josué. ¿Cómo es la oración de él? Versículo 8, versículo 7, bueno, está ahí diciendo cosas que no son, diciéndole, ¿por qué Dios? ¿Por qué nos hiciste pasar acá? ¿No era mejor? Versículo 7. Culpa a Dios. Les dice, ojalá nos hubiésemos quedado en el Jordán para no haber venido a perder. Versículo 8. Él le dice esto a Dios: ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Es decir, ahora ¿qué voy a decir? Que Israel es un cobarde. Eso está diciendo Josué. Y cuando hay pecado oculto, se es un cobarde. Se es un cobarde que siempre huirá en vez de enfrentar. Una persona que tiene pecados ocultos huye de esa realidad. No quiere que le hablen de eso. No quiere ser confrontada con eso. Cuando hay pecado oculto, vendrán tragedias que causarán mucho dolor y serán inevitables. Versículo 9.
Note lo que dice Josué, la conclusión que saca Josué. Ahora le dice: Señor, que todo el mundo sepa que una nación tan pequeña como Jaí nos derrotó. Todo el mundo va a venir a pelear y nos van a derrotar. Van a venir tragedias terribles. Cuando hay pecado oculto, Dios, por ser juez justo, no evitará el dolor que vendrá, a menos que te arrepientas y confieses tu pecado. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí hemos visto dos consecuencias, y vamos para la tercera y la última. Dos consecuencias de esconder el pecado como tesoro. ¿Cuál es la primera? ¿Cuál es la segunda? Tercera y última, versículo 10 al 15. Note esto porque aquí se pone más bueno. Y Jehová dijo a Josué: levántate porque vuelvo y leo. Y Jehová dijo a José: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Eso es un regaño. Mire, Israel ha pecado. ¿Qué le dice Dios? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, sino destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti. Qué tremendo, ¿no? Qué palabras tan tremendas. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será que, ay, Dios del cielo, será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. En estos versículos encuentro la última consecuencia de esconder el pecado como un tesoro. Derrota, dolor. Tercer consecuencia: destrucción. ¿Cuál es la tercera? Destrucción. Sufrirá destrucción en su vida aquel que esconda su pecado como un tesoro. No llegará al cielo. La paga del pecado es la... ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Y esto lo vemos reflejado en la vida de Acán. Quiero reiterar en la gran misericordia de Dios, en su amor inagotable. Dios perdona, ayuda, rescata a aquel que confiesa, se aparta de sus pecados, se arrepiente. Tengo que hacer énfasis en eso. Yo no vine a condenarlos, vine a decirles que si usted confiesa, se aparta y se arrepiente de sus pecados ocultos, alcanza la misericordia de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? En este punto hablamos de destrucción porque precisamente ocultar el pecado no es intención de querer deshacerse de él o de querer confesarlo, para que pueda entonces alcanzar la misericordia de Dios. El tiempo de gracia sigue vigente. ¿Cuántos dicen amén? Pero no malinterpretemos el tiempo de gracia como entonces que no es necesario confesar, apartarse o arrepentirse del pecado. El tiempo de gracia es el tiempo para la oportunidad de Dios. ¿Para la oportunidad de qué? De confesar. ¿Para la oportunidad de qué? De arrepentirse y de alcanzar su misericordia. El tiempo de gracia en ningún momento es el tiempo de la alcahuetería. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? El tiempo de gracia no es el tiempo de la alcahuetería. Por esa razón la destrucción alcanzará al que se arrepienta y oculta al que no se arrepienta y oculte su pecado. No es evidencia de arrepentimiento esto. Tomemos hoy esta consecuencia de la destrucción para el que esconde su pecado como un tesoro, como una advertencia que nos lleva a confesar y entonces a beneficiarnos de la salvación de Dios.
Todo caso trágico que la Biblia nos cuenta, como este de Acán, es para animarnos a no repetir su historia. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro Señor Jesucristo no desmintió el hecho de perderse, ni de la destrucción. Él no la desmiente. Jesús en Juan capítulo 3 versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Claro, Jesús enfatiza en la salvación en el versículo, pero no está desechando la opción de perderse. Por eso está diciendo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No está diciendo que nadie se va a perder. Tristemente es una realidad. ¿Amén o no amén? Ahora, ¿cómo le podría ir a alguien que oculta su pecado y no lo confiesa? Terminará destruido. Sería inminentemente destruido. Y en el contexto, Jehová responde a Josué y declara la destrucción de aquel que tiene el anatema escondido, que lo ha ocultado entre sus bienes. Además, el Señor dictamina consecuencias terribles para todo el pueblo si no lo destruyen. Le dicen: si ustedes no sacan el anatema que está allá, siempre van a perder, siempre les va a ir mal. Ante el pecado oculto hay una solución. ¿Sabe cuál es la solución ante el pecado oculto? Se la voy a decir: destruirlo. ¿Cuál es la solución? Y le voy a decir algo de parte del Señor, y quiero que por favor me coloque mucha atención porque ya voy terminando. Destruye el pecado oculto confesándoselo a Dios y arrepintiéndote de corazón, para que tú no seas destruido con el pecado oculto. ¿Fui claro con lo que dije? Vuelvo y lo digo. Destruye el pecado oculto, ¿cómo? Confesándolo, arrepintiéndote delante de Dios, para que tú no seas destruido con el pecado oculto. ¿Estamos de acuerdo con eso? En el versículo 10, esta expresión de Jehová le dijo a Josué cuando lo vea ya chillando, arrodillado, postrado en tierra: hágase de cuenta ya, José, pero ¿por qué, Señor? Y Dios, en vez de animarlo, le pegas una vaciada. ¿Sabe cuál es la vaciada que el Señor le dice? Levántate. ¿Por qué te postras así sobre el rostro, sobre tu rostro? ¿Por qué te postras así? No le dice: ay, tan bonito que está orando, ay, tan lindo que me está buscando. No, ¿sabe por qué? Porque cuando hay pecado oculto, la solución no es solo orar. ¿Sabe cuál es la solución? Confesarlo, actuar. ¿De qué sirve? Con mucho respeto lo digo, ¿de qué sirve que usted todos los días le confiese el pecado oculto a Dios en oración si usted no lo deja? Dígame, ¿de qué sirve? No sirve de nada. Por eso la Biblia dice en el segundo libro de Crónicas, dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, dice, dice, y se arrepienten de sus pecados y se apartan. Y apartarse es una acción, no es una oración. ¿Estamos de acuerdo? En el versículo 11 y 12, el pecado que se esconde como un tesoro te lleva a ser culpable de varios delitos delante del Señor. Primero, romper sus mandamientos, rompe su pacto. Segundo, de codicioso. Tercero, de ladrón, de mentiroso, de canal de contaminación, mejor dicho, de lo peor. Acán fue culpado de varios pecados. Notemos la severidad de Dios y el rechazo total frente al pecado. Todo Israel fue considerado pecador y todos les fue quitado el respaldo. Tener escondido el pecado es más grave de lo que nos imaginamos. El pecado oculto es ese elemento tóxico que contamina, el cual Dios detecta y se aparta. Solo consecuencias trágicas y un mal destino le esperan al que no saca ese pecado oculto a la luz. Siempre el enemigo se aprovechará de él, lo manipulará y lo llevará a la destrucción. Porque eso es una de las cosas que hace el enemigo cuando uno tiene cosas ocultas que no ha confesado. ¿Sabe qué hace? Manipularlo. Siempre lo va a manipular. Y en el versículo 13, la oportunidad, hay una oportunidad. Mire lo que dice el texto. Versículo 13, voy terminando.
levántate, santifica al pueblo y di: santificados para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente. Eso fue un día antes de que apedrearan a Acán. En otras palabras, Dios le dio oportunidad a Acán de que confesara su pecado, y Acán no lo hizo. ¿Estamos de acuerdo o no? Para mañana, es decir, Josué tenía que decirle al pueblo: santificarse implicaba bañarse. Santificar al pueblo implicaba cambiarse de ropa, de vestiduras, comer sano. Eso implicaba la santificación. Acán tuvo la oportunidad de confesar su pecado y no lo hizo. Lo siguió escondiendo. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de confesar y sacar a luz lo que hemos hecho. Hoy estamos siendo llamados a la santificación. Aprovechemos esta oportunidad de perdón y de la misericordia de Dios. Amén. En el versículo 14 es tremendo, le explico rápido. Dios le dice así a Josué: reúne a todo el pueblo, más de 2 millones de personas, y yo le voy a decir quién es. ¿Cómo? Usted llega y dice: la tribu de Judá. Todo el mundo se me va y se queda la tribu de Judá. Obviamente la gente no se iba a ir, se iban a quedar del... ¿quién será? Se la embarró. Luego dice: después de la tribu de Judá, voy a leer aquí. Después de la tribu de Judá, por favor, vienen los del clan de Sera. Entonces, la tribu de Judá, solo los del clan de Sera. Luego, por favor, únicamente se quedan los de las casas de Zabdi. Los que las casas de Zabdi. Y luego vas a escoger solo a uno: a Acán. Para Dios no hay nada que oculto. Y le voy a decir una cosa: cuando usted tiene el pecado oculto y no lo confiesa, va a traer algo terrible a su vida. ¿Sabe cuál es? Vergüenza. Vergüenza pública. ¿A cuánto les gustaría que el Señor nos mostrara públicamente lo que hacemos en lo oculto? Amén. Gracias, mi hermano. Y esta es una realidad. Y escúcheme, en el versículo 15 habla de destrucción para el que no confiesa, para el que sea sorprendido. Versículo 15, mire lo que dice el texto: y el que fuere sorprendido. ¿Y sabe qué dice esta palabra? De ser sorprendido. Es una palabra que habla de vergüenza. ¿Por qué razón? Porque Acán nunca confesó lo que había hecho, sino que lo descubrieron. ¿Sí me hago entender? Y una cosa es confesar y otra cosa es que me descubran. Y ya me tengo que confesar. No sé si haya la diferencia. No sé si haya la diferencia. Y esto es un comportamiento lamentable que evidencia su falta de arrepentimiento. Si una persona no se arrepiente de sus pecados, Dios no puede obrar. Arrepentirse no es solo reconocer, sino confesar y apartarse. No hacerlo más. Para concluir, quiero que leamos desde el versículo 16. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus y fue tomando la tribu de Judá. Luego tomó la tribu de Sera, sigue. Luego los de Zabdi, tomó luego los de Sera, siguiente. Y por último escogió a Acán y le dijo: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras, no lo sigas ocultando. Entonces cuando Acán se vio descubierto, siguiente versículo, y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado. Después, es decir, él no viene a confesar su pecado cual arrepentido, sino él lo confiesa porque lo descubren. ¿Qué diferencia? ¿No le parece a usted ahí? Termino con esto. ¿Por qué Acán no confesó su pecado? Quiero preguntarle a usted: ¿por qué cree que Acán no confesó su pecado? ¿Por qué lo reconoció sino hasta que lo sorprendieron? ¿Por qué? Es la pregunta. ¿Por qué más? Que era su tesoro.
Porque no sabía, no entendía realmente quién era Dios. ¿Por qué más? Él no confesó su pecado, sino que lo ocultó hasta que lo descubren. Por avaricia. ¿Por qué más? Porque le daba pena, sí, le daba vergüenza confesar lo que estaba haciendo. Confiaba en sí mismo. Porque pensó que nadie se iba a dar cuenta. ¿Por qué más? ¿Sabe por qué creo también? Porque le gustó más que agradar a Dios. Y es diferente cuando confesamos nuestros pecados que cuando nos toca reconocerlos porque nos descubren. ¿Sí me hago entender? Y le voy a decir, muchos no confiesan excusándose en decir que otros lo hacen. Es que otros también lo hacen. Es que el pastor hoy se ha dado cuenta que es que todos son así. Yo porque voy a confesar lo que yo he hecho si todos son así. Le voy a decir una cosa a mi hermano. Aquí no importa el pastor ni la iglesia. ¿Saben qué importa? Su relación con Dios. Por eso es que hay que confesarlos. No porque otros también lo hacen. Le voy a decir, tú eres el perjudicado o el beneficiado si ocultas o confiesas sus pecados. No acarrees con las consecuencias de la derrota, del dolor, de la destrucción por esconder el pecado como un tesoro. El pecado no es un tesoro para que lo escondas. No es un tesoro. Hoy quiero hablarte de Jesús, el Hijo de Dios, quien vino al mundo para entendernos y para pagar y cargar con todos nuestros pecados, incluidos los ocultos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pagó en la cruz por ellos y nos dio la oportunidad de hoy confesarlos, arrepentirnos, no para castigarnos, sino para salvarnos y para que alcancemos su misericordia. Hoy Dios nos ha llamado a la santificación, a la purificación de nuestras vidas. Hermanos, ¿quiere confesar sus pecados ocultos? Voy a volver a preguntar. Hoy Dios nos ha llamado a la santificación. Nos ha llamado a la purificación. ¿Quiere confesar sus pecados ocultos, hermano? Yo digo amén. Yo quiero confesar lo que he hecho mal delante del Señor. Y por eso quiero hacer algo especial. Quiero invitar a este altar a que pasen algunas personas que quieran orar conmigo al Señor por eso. Quiero invitar a este altar a... No significa que las que pasen aquí ahora los van... ¡Ay! Ese tiene pecados ocultos, no. Le voy a decir por qué. Porque esto, si es un acto público lo que Satanás quiere hacer, un acto público debe ser venir a confesarlos delante de Dios. Y nunca avergonzarnos de arrepentirnos de lo que hemos hecho mal. Por eso quiero invitarle a que se coloque de pie. Y quiero invitar a este altar a aquella persona que desee pasar y que quiera orar conmigo por ese tipo de cosas. Que quiera decirle, Señor, yo quiero en esta mañana orar. Yo quiero pedirle a Dios que me ayude con cosas que no estoy haciendo bien. Aquí, como te dije, ninguno tenemos la autoridad para juzgar a nadie. Ninguno tenemos la autoridad para señalar a una persona. Nadie tenemos eso. Pero sí tenemos hoy delante de Dios una gran oportunidad, y es de arrepentirnos de todo pecado que hayamos hecho. Amén. Quiero invitarle a que incline su rostro un segundo. Y le quiero invitar a que ore conmigo, y aquella persona que desee pasar a este altar, que lo haga. Yo estoy aquí en el altar porque soy el primero que tiene que estar aquí. Por eso no se sienta avergonzado por hacerlo. Yo únicamente le quiero hacer esa invitación porque yo quiero que usted y yo avergoncemos a Satanás hoy y le quitemos a él de las manos toda llave que él tenga. Ore conmigo y dígale, Señor, ayúdame. Yo sigo haciendo la invitación a este altar, a toda persona que quiera venir. No necesariamente significa que tú hayas hecho pecados ocultos, sino que tú quieras confesar pecados delante de Dios y estar bien con Él. Quiero invitar que pasen aquí al frente y que no sea un acto vergonzoso. Yo soy el primero que está aquí y quiero invitarle a que ore conmigo. Sigo haciendo el llamado a aquellos hermanos que quieran venir a este altar y decirles, oren conmigo porque hay misericordia para el pueblo de Dios. Son pavas y que se leí de des y de peres en el orto.
que este altar sea pasable. La palabra del Señor dice que el que confiesa sus pecados alcanza misericordia, y eso es algo precioso. ¿Sabe qué hace el Señor con aquel que decide confesar su pecado? Lo levanta y hace de él una obra preciosa, hace de él una obra magistral, hace de él una obra gloriosa. Señor, oro, ahí donde estás, mi hermano, todos los que estamos aquí en este altar, cierra tus ojos y dile: Señor, quiero estar a cuentas contigo. Ora. Hay una presencia tan linda en esta mañana, en este lugar. El Espíritu Santo yo lo puedo sentir que se pasea por aquí. Cuéntale todo lo que has hecho mal. Dile todo lo que has hecho que no está bien. Confiésaselo con toda libertad a Jesús. Dile: Señor, yo he hecho esto, yo he hecho aquello, yo la embarré con esta persona, yo vi esto, yo no debí haber hablado esto, yo debí no haber dicho esto, yo no debí haberle dado oportunidad a esta circunstancia. Habla y confiésalo. Señor, tú sabes cuáles son mis fallas. Te las confieso hoy públicamente y te pido perdón. Hazlo. Esto es de valientes. Dice la palabra del Señor que el reino de Dios es para valientes y no para aquellos que enfrentan o que van y derrotan. No, valientes para reconocer que necesitan ayuda. Valientes para reconocer que no están haciendo las cosas bien. Valientes para decir: yo necesito un cambio en mi vida. Y oro por cada persona que está aquí, Señor. Padre, mira ese pasar al altar, Señor, como ese paso, ese cuerpo que vino caminando hasta aquí a decirte: perdóname, Señor. Perdóname, Señor, perdónanos. No queremos sufrir las consecuencias de la derrota, ni de el dolor, ni de la destrucción. Saca ese taco que hay ahí adentro, hablándole al Señor libremente lo que está mal. Ora por los pecados de tus hijos. Ora por los pecados de tu familia. Dile: Señor, perdona mi familia. Señor, cada uno de estos hermanos, Señor, es puesto delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque tú los perdonas. Gracias, Señor, porque tú los ayudas. Gracias, Señor, porque tú haces de ellos cosas preciosas. Gracias, Señor. Porque tú, Padre, haces una obra de perdón, de santidad. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú conoces todo aquello, Señor, que no está bien y que hoy te confesamos a ti. Gracias, Jesús, porque pasar a este altar es de valientes, porque reconocer que se han hecho las cosas mal, Señor amado, es una bendición cuando estamos en tu presencia. Gracias, Jesús. Padre, gracias porque tú traes paz a nuestro corazón, porque liberas nuestro corazón. Gracias, Señor. Y de hoy en adelante dile al Señor: ayúdame en mi debilidad. Quiero que todos oremos y le digamos: Señor, que no volvamos a ocultar pecados. Señor, nos queremos apartar de ese pecado. Queremos hacer las cosas bien para ti. Respira ahí donde estás y dile: Señor, yo respiro porque tú me salvaste, porque ahora tú pagaste por todo lo mal que yo he hecho, y yo hoy recibo tu perdón y tu amor. Siente el abrazo de Jesús y dile: gracias. Gracias, Señor, por tu presencia. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a Jesús. Dile gracias. Amén. Conoce nuestra programación. Celebraciones presenciales. Domingos 8 a.m. y 10 a.m. Miércoles noches de día 7 p.m. Sábados ayuno 8 a.m., celebración infantil 3 p.m. y casa de día juvenil 4 p.m. Celebraciones virtuales. Domingos 11 a.m. y jueves 7 p.m. a través de Facebook Live. Síguenos en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Misión Vida Bosa AD y YouTube e Instagram como Iglesia Misión Vida Bosa AD. Tiempos de oración, amanecer con Dios.
lunes a viernes 5 a.m. a través de Google Meet. Bendiciones, Iglesia. Misión Villabosa, Asambleas de Dios.